¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar el horror de la guerra? ¿Qué tan lejos están dispuestos a ir los hombres para salvar a su patria? Y sobre todo, ¿qué tan alto puede subir el costo en sangre cuando la supervivencia está en juego? Hoy vamos a viajar al corazón del frente oriental, donde la lucha por Moscú se convirtió en una de las batallas más devastadoras y sangrientas de la historia. Bienvenidos a la historia de la ofensiva soviética en Rusev, la sangrienta defensa de Moscú. No olvides suscribirte al canal para conocer más sobre este tipo de eventos que marcaron la historia militar. Empecemos. El inicio de la pesadilla. La ofensiva alemana y el camino hacia Moscú. Apenas 3 meses después de que comenzara la Operación Barbarroja, los nazis ya se encontraban a las puertas de Moscú. En septiembre de 1941, después de la caída de Kiev y el asedio a Leningrado, Adolf Hitler creía que la victoria estaba cerca. En su mente, Moscú era la última joya que debía caer para garantizar la victoria definitiva de la Alemania nazi en Europa. La ofensiva fue imparable al principio. En el terreno helado de la Unión Soviética, las fuerzas alemanas desplegaron toda su maquinaria bélica. Los soldados rusos, superados en número y equipo, no estaban preparados para hacer frente a la velocidad de la invasión nazi. No solo sus hombres fueron diezmados, sino que las ciudades caían a medida que las tropas alemanas se acercaban al corazón de la patria soviética. Y, lo más aterrador, ¿qué pasaría si Moscú caía? En ese escenario, los soviéticos ya no solo perderían su capital, sino que toda la esperanza de resistir desaparecería. Los soldados rusos luchaban sin descanso, pero el avance de los nazis era brutal. Cada metro de tierra que se ganaba se pagaba con sangre, y las bajas soviéticas se acumulaban rápidamente. Las calles de las ciudades caídas se convertían en verdaderos campos de muerte, donde los muertos no podían ser sepultados a tiempo, solo apilados sin fin. El escenario era cada vez más desesperante. La resistencia rusa. ¿Hasta dónde llega la voluntad humana? Pero el ejército rojo, aunque debilitado, no iba a rendirse tan fácilmente. Moscú, la capital gloriosa de la Unión Soviética, era el último bastión de defensa. Los soviéticos no solo luchaban por su tierra, sino por su identidad y su supervivencia. ¿Cómo pudieron resistir? La voluntad humana, cuando está respaldada por la desesperación, es capaz de lograr lo inimaginable. La defensa de Moscú comenzó a tomar una forma desesperada, aunque los avances no eran significativos. En el frente de batalla, la situación se volvía cada vez más insostenible. Las bajas aumentaban, las condiciones eran extremas, y los soldados soviéticos se enfrentaban temperaturas extremas y una falta generalizada de suministros. Sin embargo, la esperanza no desapareció. El fervor patriótico fue el único aliado en medio del desastre. Los alemanes, por su parte, comenzaron a sentir las primeras señales de desgaste. La lluvia otoñal convirtió el suelo en un lodazal impenetrable y los tanques alemanes se atascaban, frenando el avance. ¿Era posible que la estrategia nazi comenzara a desmoronarse? Los generales alemanes recomendaron a Hitler detener la ofensiva, pero él se negó rotundamente. Moscú debía caer, y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para que así fuera. En un movimiento tan arriesgado como su obstinación, los nazis no solo lucharon contra los soldados soviéticos, sino también contra las inclemencias del clima, las condiciones imposibles y la implacable voluntad de los defensores soviéticos. La larga batalla. Rusev, la picadora de carne. En diciembre de 1941, cuando los alemanes comenzaron a perder terreno, la URSS
lanzó su ofensiva de invierno. Pero sería suficiente para cambiar el curso de la guerra. Rusev, una ciudad que pasaría a la historia como la picadora de carne, se convirtió en el centro de una de las batallas más sangrientas. Allí, los soviéticos lanzaron un ataque sin reservas, confiados en que los nazis, debilitados por las lluvias y el clima gélido, estaban cerca de su punto de quiebre. El 8 de enero de 1942, los generales soviéticos dieron la orden de avanzar hacia Rusev. Miles de soldados rusos, en una ofensiva desesperada, se lanzaron hacia las líneas alemanas, pero ¿lo harían sin consecuencias? Los alemanes, aunque en desventaja numérica, demostraron una resistencia feroz. La ciudad, en su mayor parte fortificada, se convirtió en un campo de batalla infernal. Los atacantes soviéticos avanzaban sobre montañas de cadáveres, mientras el olor a putrefacción impregnaba el aire. La picadora de carne no era solo una metáfora, era una realidad desgarradora. A lo largo de esos meses, Rusev se transformó en el epicentro de la brutalidad. Los hombres del Ejército Rojo, en su intento por liberar la ciudad, caían a un ritmo alarmante. En la picadora de carne, la esperanza de avanzar se desvanecía rápidamente, y la única constante era la mortandad. ¿Hasta dónde llegarían los soviéticos? ¿Podrían sobrevivir a este abismo de sufrimiento o simplemente quedarían atrapados en un ciclo interminable de muerte? La larga marcha hacia la victoria. Más de 1 millón de muertos. La batalla por Rusev, aunque un ejemplo aterrador de la brutalidad de la guerra, también fue un testamento al sacrificio soviético. Los nazis, a pesar de su resistencia, se vieron obligados a ceder lentamente terreno. Pero la victoria no fue gratuita. El costo fue altísimo. A medida que los soviéticos avanzaban, las bajas aumentaban de manera exponencial. En Rusev, los soldados soviéticos perdieron más de 150.000 hombres. Pero ¿qué hubiera pasado si los soviéticos se hubieran rendido ante la magnitud de la tragedia? A finales de 1942, la ofensiva soviética había logrado cierto éxito. Sin embargo, la victoria no se alcanzó sin sacrificios inimaginables. La lucha se extendió por varios meses más, mientras los soldados rusos, debilitados por el frío, la falta de suministros y la interminable carnicería, continuaban su avance. En este contexto, ¿qué motivaba a los soviéticos a seguir luchando? Era la promesa de Moscú, la tierra que debía ser salvada a toda costa. El final de la batalla, la caída de los nazis y el precio de la victoria. Finalmente, en noviembre de 1942, las fuerzas alemanas comenzaron a retroceder, aliviadas por su éxito en Stalingrado. Sin embargo, los soviéticos, al darse cuenta de la fragilidad de las líneas alemanas, decidieron hacer un último esfuerzo. La ofensiva final comenzó el 31 de julio de 1943. A lo largo de la segunda batalla de Rusev, el terreno fue cubierto de escombros, mientras los tanques intercambiaban fuego y el humo llenaba el aire. La resistencia alemana se volvió cada vez más inestable. A pesar de las bajas soviéticas, el avance comenzó a hacerse más firme, y la caída de Rusev parecía inminente. En el mes de noviembre de 1942, Stalin lanzó la Operación Marte, un esfuerzo renovado para desterrar a los nazis. A pesar de las bajas devastadoras, las fuerzas alemanas comenzaron a flaquear. En un giro inesperado, Rusev fue finalmente liberado. Epílogo. La memoria de Rusev. Rusev, testigo de un sufrimiento indescriptible, se convirtió en la tumba de más de 1 millón de soviéticos. Aunque hoy su sacrificio es a menudo olvidado,
Esa ciudad simboliza lo que la guerra le hace a una nación y su gente. Los soldados que lucharon allí merecen ser recordados por su valentía y sacrificio. Gracias por acompañarnos. ¿Sabías de estas batallas en Rusev? ¿Te sorprende el sacrificio de los soviéticos para detener a los nazis? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para descubrir más sobre la historia militar.